Esta semana estamos experimentando los días más oscuros y más tristes de la historia de la humanidad. Días en que recordamos la mayor oscuridad que el mundo jamás vio. Hoy nos convocamos para contemplar a Jesús en la cruz. Un hombre inocente, perseguido, rechazado, torturado, abandonado. Puede parecer una tragedia. Sin embargo, la palabra tragedia me lleva más bien a pensar en un accidente, algo que no se esperaba, algo que ocurrió y nos toma de sorpresa. Pero la muerte de Jesús en la cruz no fue un accidente. Fue el plan perfecto de Dios para nuestra redención. Nada se salió del plan de Dios, de su plan soberano. Escuchamos la historia, cada palabra, cada detalle, cada momento del relato de la Semana Santa estuvieron cuidadosamente planificados para que se cumpla lo que Dios, en su gracia y misericordia, pensó para rescatarnos de la muerte y del pecado. Este Jueves Santo nos invita a volver a repensar la esencia del Evangelio. La cruz no es un accidente, es y siempre fue el plan perfecto de Dios. Hagamos una oración antes de continuar. Señor, nos convocamos para recordar nuevamente lo que tu Hijo Jesús hizo por nosotros. Al hacerlo abrimos la Biblia, la palabra inspirada que dejaste para que lo entendamos mejor, y pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para no repasar nuevamente la historia como algo del pasado, sino para entender que esa historia nos habla también a cada uno de nosotros en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos una escena bastante conocida. De alguna u otra manera, casi todos en nuestra parte del mundo hemos escuchado lo que pasó en esa noche. El mismo evento puede generar distintas reacciones, distintas actitudes de las personas. El texto de Juan nos presenta por lo menos dos grupos de personas. Por un lado están los soldados. En el versículo 23, Juan nos cuenta que cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos, y tomaron la túnica, que no tenía costura, que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo, y dijeron: no la dividamos, echemos suertes para ver quién se la queda. Los soldados, acostumbrados tal vez a presenciar crucifixiones, porque en ese momento era una de las maneras más habituales de ejecutar la pena capital. Así que los discípulos, los soldados, era casi parte de su trabajo estar ahí acompañando a los crucificados. No se dieron cuenta que este hombre era distinto. Indiferentes, burlándose, rifando su ropa. No sabían ellos que su actitud también estaba cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Ellos seguían su vida, no tenían idea lo que estaba pasando. Pero aún ese detalle no se escapó del plan soberano de Dios, de lo que debía pasar esa noche. El Salmo 22 hace referencia
a qué iban a estar los soldados distribuyéndose esas ropas. Y el Evangelio nos lo dice, se estaba cumpliendo la Escritura. Jesús no está improvisando, Jesús está cumpliendo el plan. De otro lado, tenemos también otras personas que Juan hace un foco especial. En particular eran mujeres. Y Juan dice, había otras mujeres ahí al lado que estaban cerca de Jesús. En este caso seguramente estaban tristes, sufriendo, tratando de por lo menos estar cerca para manifestarle acompañamiento, fuerza. Estas mujeres no entendían lo que estaba pasando, pero permanecían fieles cerca de Jesús. Todavía hoy hay muchas cosas que no entendemos, que pasan a nuestro alrededor. Quizás tenemos algo de fe y pensamos en algún momento, y bueno, esto esperamos que Dios esté en control. Estas mujeres son un ejemplo de que aún sin entender todas las cosas que pasan, el Evangelio nos invita a permanecer fieles cerca de Jesús. Ahora, más allá de la actitud de los soldados y la actitud de estas mujeres cercanas, Jesús no se distrae, ni por quienes se burlan o son indiferentes, ni por quienes se están mirando, acompañando y sufriendo, porque Jesús tiene un plan claro, sabe por qué está en ese lugar, no se distrae, no espera que los demás entiendan, simplemente continúa el plan de Dios para nuestra redención. Ahora, como esta palabra es tan importante para lo que estamos haciendo hoy, jueves, vamos a dedicarle un poquitito a entender mejor qué es la redención. Porque podemos usar la palabra religiosamente, litúrgicamente, pero hasta que no captamos el sentido profundo de la redención, va a quedar solamente como un formalismo litúrgico, difícilmente nos transforme nuestra manera de vivir. La palabra redención, aplicada especialmente al mensaje del Evangelio, significa que Dios rescata a las personas del pecado y de sus consecuencias. Lo hace por medio de Jesús, quien pagó el precio por nuestro mal al morir, para que podamos ser perdonados, liberados y restaurados a una relación de paz con Dios. Esto es gran parte de lo que acabamos de cantar. Fíjense que las canciones de hoy nos apuntan mucho al dolor, al sufrimiento. Imagino que alguien incluso estará pensando cuando cantábamos, hoy las canciones nos tiran para abajo. Y sí, justamente, porque el Jueves Santo nos hace mirar para abajo. Claro, nosotros queremos irnos para arriba, pero alguien tenía que pagar el precio de la redención. Hoy estamos acompañando a Jesús en su momento más doloroso, pero ese dolor lo sufrió por nosotros, por nuestra redención. Una forma fácil de entender esa palabra redención es imaginar que alguien tiene una deuda imposible de pagar. Se endeudó, quiso hacer algo y después vino una crisis y no hay manera que esta persona pueda saldar esa deuda. Por más que le ponga esfuerzo, esmero, que trabaje duro, no hay forma de que pueda pagar la deuda. La palabra redención dice que viene alguien y paga por vos. La deuda está saldada, anda a disfrutar la vida, sos libre. Esa ilustración tiene un pequeñito detalle, y es que la deuda de la cual habla la Biblia no se trata de una cantidad de dinero, es una deuda que se paga con la vida.
Es una deuda que para satisfacerla hay que entregar la vida. Y eso es lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Por eso decimos que la cruz de Jesús no es un accidente, es el plan de Dios para nuestra redención. Otra manera de entender la redención es cuando alguien en una guerra es capturado como prisionero de guerra. Es decir, el ejército enemigo te capturó, perdiste tu libertad y ahora estás esclavo del otro ejército. Pero viene alguien que dice, no, esa persona es de las nuestras, me pertenece. Entonces va y paga el rescate para que puedas volver con los tuyos. Aplicado al Evangelio, es que Dios paga el rescate por alguien que ya le pertenecía. Y Jesús hace eso por nosotros. Ahora vamos a ir a las últimas dos frases de Jesús que registra el Evangelio de Juan. La primera tiene que ver con el concepto de obediencia perfecta de Cristo. Versículo 28, y dice que Jesús ya sabía que todo había terminado, y de vuelta para que se cumpliera la Escritura, es decir, el plan que ya estaba diseñado por Dios, Jesús dice, tengo sed. Si nunca te lo preguntaste, te voy a decir que es raro que Jesús diga esto. Es raro. Porque el mismo Evangelio de Juan, algunos capítulos antes, hace mención a lo siguiente. Hablando con la mujer samaritana en capítulo 4, Jesús le dice a la mujer samaritana, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y ahora el que dijo eso tiene sed. Es raro. ¿Entienden? Jesús le dijo, yo tengo un agua que si vos tomás no vas a tener más sed. Y ahora el que dijo que tenía esa agua que no daría sed, él mismo dice, tengo sed. Sería raro, se le acabó. Dio tanto que no tiene más del agua esa que no da más sed. Es raro. 2 capítulos más adelante, Juan nos relata otro episodio y está el mismo Jesús diciendo, el que cree en mí no volverá a tener sed. Raro. Que hay gente que si cree en él no va a tener sed, pero él tiene sed. ¿Por qué Jesús dice, tengo sed? La respuesta es claramente que Jesús está tomando nuestro lugar. Jesús está poniendo en el lugar del que sin Dios tiene sed. De aquel que está alejado de Dios y no encuentra satisfacción plena en su vida. Que no tiene esperanza porque está lejos de Dios. Jesús tiene sed porque nosotros sin Dios nos moriríamos de sed. Esto refleja un poco la primera lectura que hicimos, que es Isaías 53. Este pasaje de Isaías 53 es uno de los más claros que apunta al Mesías que vendría y Jesús cumple esa profecía. Voy a leer solamente, repasar 3 versículos de los que leímos, porque hay un patrón muy clave ahí. Todos vamos a decir, Isaías 53 se trata de Jesús. Y sin embargo, todos estos versículos se tratan de Jesús, pero nos incluyen permanentemente a nosotros. Porque si la muerte de Jesús es solamente un evento en la historia, quedará en los libros de historia. Pero lo que nos está diciendo acá es que permanentemente nosotros mismos estamos adentro de esa historia. Fíjense, versículo 4, dice que el siervo sufriente, aquel al cual apuntaba la profecía, cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros pecados, nuestros dolores. Por nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios
y humillado. Versículo 5, fue traspasado por nuestras rebeliones. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. El Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Si leemos todo el pasaje de Isaías, nos incluye todo el tiempo. Nosotros también estábamos ahí en el plan de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús puede hacer eso por nosotros? ¿Y de qué manera ese sacrificio de Jesús tiene sentido para nosotros? Bueno, doctrinalmente hay algo clave que los evangelios incluyen, y es que Jesús estaba sufriendo por algo que no merecía. Decimos, la Biblia dice que Jesús es el Cordero Inmaculado de Dios. Más allá de la terminología religiosa, esto dice que es un sacrificio que no tenía mancha, que no tenía pecado. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera pecado, Él también debía la gran deuda. Él debía para pagar la deuda de su propio pecado. Entonces, su muerte en la cruz le hubiera servido a Él como pago de su propia culpa. Por eso la Biblia insiste permanentemente que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque es la única manera en que ese sacrificio sin pecado podría ser útil para nosotros ser libres. La Biblia compara, esto lo hace el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, al primer Adán y al segundo Adán. ¿En qué sentido? El primer Adán es el Adán de Génesis, donde entra el pecado y de ahí nos viene a nosotros. Se llama doctrina la cabeza federal. Porque Adán no pecó solo por sí mismo, sino que es quien le abrió la puerta del pecado a toda la humanidad. Entonces, esto es lo duro. Dijimos que nosotros estábamos en el momento de la cruz de Jesús. Estábamos también con Adán y Eva cuando dejaron entrar el pecado a nuestra vida. Si no estamos ahí, entonces no tiene sentido la cruz de Jesús tampoco. Esto es un poco teológico, pero ¿por qué lo estoy trayendo y vamos a traerlo a nuestra realidad también? Si no entendemos todo eso, difícilmente capturemos la profundidad del Jueves Santo. Si no entendemos que en Adán entró el pecado al mundo y entonces me llegó a mi vida, tampoco voy a ser agradecido porque en Jesús fue pagada mi deuda. Recién cantábamos, uno de los himnos decía, yo estaba ahí burlándome también, algo así, estaba con los que se burlaban. Yo estaba ahí, porque también estaba con Adán. Entonces, ¿cómo lo traigo esto a mi vida? Primero confesando que en mi vida hay también separación de Dios. Pero después Jesús viene y muere en la cruz por mí. Y entonces eso me permite decir, pero entonces también hay restauración, hay libertad. La cruz de Jesús no es un accidente, es el plan de Dios para nuestra redención. Si lo dejamos lejos como historia, no llega a la profundidad de mi corazón y lo que yo necesito de parte de Dios para disfrutar la nueva vida. Pero voy a ir a la última palabra de Jesús en este pasaje. Versículo 30. Todo se ha cumplido. Esta versión. La versión Reina Valera tradicional decía, consumado es. Terminó todo. El griego es tetelestai. Perfecto, tetelestai. ¿Por qué me parece importante esa palabra? Tetelestai. Bueno, viene de una palabra, de un verbo, teleo, que significa terminar, cerrar. De esa palabra teleo llega una palabra en español, que es el telón. Telón, teleo. El telón, cuando se cierra, nos dice, ya está, terminó la obra.
Jesús está diciendo, la obra está terminada, está consumada. ¿Qué significa eso para el cristiano? No hay más nada que haga falta para mi redención. Jesús cumplió los requisitos de mi deuda. Nadie puede venir a reclamarme. Fíjense, y acá cambia la historia. Si no escuchamos bien lo anterior, escuchemos bien esta parte. Acá cambia la historia. Porque hasta acá, si se dan cuenta, el énfasis estaba en la culpa, en el pecado. Y díganme si a veces no es lo que más se escucha desde lo religioso. Tu culpa, tu pecado, tu maldad. Pero cuando Jesús dice tetelestai, te está diciendo que esa culpa, ese pecado y esa maldad que es real, se terminó. Está pagado. Para que cuando alguien viene a hacerte sentir culpable, vos puedas acordarte de Jesús y decir, ya está pagado. El Evangelio habla de la culpa, pero lo que más fuerte grita es que la culpa está pagada. No para que te sientas culpable, sino para que disfrutes que Jesús pagó para que seas libre de la culpa. Entonces, cuando alguien desde la religión o desde cualquier otro lado insiste en la culpa, es un mensaje que está incluido en la Biblia, pero es la mitad. Falta el otro relato. Tetelestai. No hay nada más que pagar. Está cumplido. La deuda está pagada, la obra está completa, la misión fue cumplida. Ahora, te voy a hacer una pregunta que pone en cuestionamiento lo anterior. Porque Jesús dice tetelestai. Se terminó la obra, se cerró el telón. Y entonces ya está. Se acabó la historia ahí. No hay nada más. Pero desde el cristianismo es raro, porque en realidad no terminó ahí. Jesús dice, terminó, pero sabemos que viene el domingo. Que en realidad la historia de la humanidad no terminó en la cruz, viene la resurrección. Y entonces, ¿cómo conjugo esto con que la obra terminó, el telón se cerró? Bueno, hay que entender el mensaje. La obra terminó, es decir, que no hay nada más que esperar. No hay que hacer algo más para que la salvación ocurra. Ya está terminada la obra de Cristo, no hay nada que podamos agregarle. ¿Qué es lo que falta cuando ya cerró el telón? Bueno, esperar que salgan los actores para celebrar, para festejar e irnos con el mensaje que la obra nos dejó. Jesús dice, tetelestai, está cumplida la obra. Pero después resucita y dice, como la obra terminó, vamos a celebrar la vida. Y vamos a compartir con otros que hay una buena noticia. Jesús pagó por nuestra culpa para que nunca más necesitemos sentir el peso de esa culpa. La cruz no interrumpió la obra de Jesús, la completó. Y el domingo celebraremos la resurrección por lo que Jesús ya hizo y porque nada más hay que agregar. Jesús terminó la obra. La Pascua no nos llama a sentir lástima por Jesús solamente. Nos llama a reconocer lo que hizo por nosotros. Jesús obedeció donde nosotros fallamos. Él murió donde deberíamos haber muerto nosotros. Él dijo, consumado es, para traernos paz. Porque la cruz de Jesús no es un accidente, es el plan de Dios para nuestra redención. Hoy vamos a compartir el sacramento de la Cena del Señor como recordatorio de la última cena que Jesús tomó con sus discípulos. Me gustaría invitarnos a volver
a enfrentarnos con ese Jesús y decirle que si no fuera por su cruz, nosotros no podríamos hoy acercarnos a Dios. Es la esencia del Evangelio. Si alguna vez el Evangelio te hace sentir culpable, tenés la mitad del Evangelio. Jesús dice, ya está todo pago. Vení a disfrutar. Por eso la mesa recuerda la obra de Jesús, pero es una mesa de alegría, de compartir, de comunión, de celebración. No es que celebramos que Jesús murió en la cruz, pero si Él no hubiera muerto en la cruz, no podríamos celebrar. Celebramos por lo que Jesús cumplió en la cruz. Entonces, Jueves Santo, ¿nos ponemos tristes? Y sí. Pero también lo hacemos de manera reverente, trayendo a nuestra vida el sacrificio que Jesús pagó por nosotros. Los voy a invitar a hacer una oración y que muy profundamente en nuestro corazón sepamos que Jesús está en la cruz y nos mira y nos dice, esto es por vos, porque te amo y quiero rescatarte, porque quiero darte una nueva oportunidad en tu vida, porque no quiero que vos vayas a la cruz. Jesús dice, deja, yo voy, me sacrifico por vos. Entonces vos andá y celebra la vida que yo obtuve por vos. Recordemos lo que Jesús hizo por nosotros. Padre Celestial, nos enfrentamos hoy con el desafío de recordar ese día tan triste, lúgubre, oscuro, en que tu Hijo Jesús asumió nuestra culpa y fue a la cruz del Calvario por nosotros. Lo recordamos profundamente, pero lo hacemos con agradecimiento porque gracias a esa obra hoy podemos estar libres de esa culpa y acercarnos a vos con paz. Pido, Dios, que nos des la paz que sobrepasa todo entendimiento y que hoy, al tomar este sacramento, podamos de vuelta invitarte a nuestra vida y decirte, somos una nueva criatura por vos. Tenemos paz en nuestro corazón por lo que hizo tu Hijo Jesús por nosotros. Te invitamos a ser la parte central de nuestra vida. Aunque hay cosas que todavía no entendemos, ayúdanos a perseverar, fieles con vos, caminando a tu lado, porque Jesús pagó por nosotros. Espíritu Santo de Dios, en este Jueves Santo te pido que obres en cada uno de nosotros para que el mensaje esencial de tu Evangelio entre en nuestro corazón y nos transforme. En el nombre de Jesús. Amén.